lo tanto, también animarlos a que compartan sus preguntas por el chat. Hasta el momento tenemos una pregunta y sería importante que puedan también compartir las consultas que tengan o sobre alguna información que quisieran que los ponentes profundicen, ¿no? Bueno, presento entonces al profesor Rizel Robles Huaynate. Él es ingeniero zootecnista egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, con maestría y doctorado en nutrición animal por la Universidad Estadual Paulista de Sao Paulo, Brasil. Actualmente labora en la Facultad de Zootecnia de la UNAS como docente investigador, especialista en nutrición y alimentación de monogástricos y peces amazónicos. Un gusto, profesor. Gracias por estar aquí y a partir de este momento cuenta con 15 minutos para su presentación. Muchas gracias, Vanessa. Voy a compartir. Bien, si me ayudan, si la presentación y el audio están llegando para ustedes. El profesor, sí se le escucha. Muy bien. Ok, muchas gracias. En primer lugar, felicitar a la organización por haber considerado a la Universidad Nacional Agraria de la Selva para compartir con el resto de los colegas un trabajo desarrollado. El título del trabajo es Extracto etanólico del rizoma de Dracontium esprucianum, sachagergon, como nombre común, sobre la hematología y parámetros productivos de pollos parrilleros. Bien, los pollos parrilleros que consumimos bastante en el Perú y en Latinoamérica tienen una rápida transformación, ¿no? Inician con un peso de 45 gramos al día 1 y al día 35 o 33 ya están con 2.200 gramos, ¿no? La cantidad que ese cambio que se da pues es bastante. Además de ello, esta proteína animal, que es el pollo parrillero, es de alta calidad, es más consumida, por lo menos en Latinoamérica y en el Perú es bastante consumida, y a la vez es bastante económica, ¿no? Es una especie que transforma muy bien los insumos vegetales y los transforma en una proteína de alta calidad. Esta transformación, este rápido crecimiento, lógicamente genera un estrés debido a este alto metabolismo y otros factores más, como la densidad, que se crían 10 pollos por metro cuadrado, y muchas veces están localizados nuestras granjas en climas con alta temperatura, que pues lo que trae es un proceso de estrés para estos pollos. Este proceso de estrés podríamos evaluarlo de acuerdo a una evaluación hematológica, ¿no? Se toman muestras de sangre y se evalúa cómo es el cambio de las células sanguíneas en este proceso rápido de crecimiento. Además de ello, también se evalúa cómo están sus índices productivos, cómo es el desempeño de este pollo, ¿no? En este trayecto desde el día 1 hasta el día 35. Para complementar y para cerrar la idea, pues en este caso hemos tomado una planta
una planta tradicional de la selva peruana, que es el sachajergón. Es una planta que crece naturalmente y como producto tiene unos bulbos o también llamados rizomas, ¿no? Que se comercializan generalmente en los mercados tropicales. Tradicionalmente en la selva peruana lo utilizan para evitar, eh, para controlar el proceso de infección frente a una picada de una serpiente, ¿no? Tradicionalmente. De ahí viene el sacha jergón. Pero en este caso, nosotros podemos obtener los componentes fitoquímicos de este rizoma a través de otros procesos, en este caso, haciendo una extracción, ¿no? Esta extracción, pues, este extracto tiene algunas acciones, ¿no? Se caracteriza por ser un buen antioxidante, neutraliza el veneno de esta serpiente. También se le conoce como que es un inmunoestimulante, actúa sobre la diarrea, el herpes y el asma, que todos ellos son utilizados tradicionalmente en la selva peruana. Bien, entonces tenemos aquí una especie que lo consumimos, queremos verificar cómo le va desde el inicio hasta el final, pero en este caso vamos a incluirlo, este extracto, en el agua de bebida de estos pollos, ¿no? Por tanto, nos hemos hecho una pregunta: ¿qué efectos ocasionan en el pollo parrillero el consumo de agua suplementada con diferentes dosis de extracto etanólico del rizoma del Dracontium spruceanum o sachagergo? Y nuestra hipótesis fue que el consumo de agua suplementada con 0.35 miligramos por ml del extracto genera mejores parámetros zootécnicos y sanguíneos en el pollo parrillero. Los objetivos son, en primer lugar, determinar el coeficiente de inhibición del DPPH frente al extracto etanólico, luego evaluar los niveles de eritrocitos, hematocrito y hemoglobina en los pollos que consumieron el agua de bebida con diferentes niveles de extracto. Lo mismo, evaluar las concentraciones de proteína total y glucosa. Y finalmente cerramos con la evaluación del consumo de alimento, ganancia de peso y la conversión alimenticia de estos pollos que consumieron agua de bebida con diferentes concentraciones del extracto. Bien, el lugar de investigación es en la región de Huánuco, la parte central del Perú. Está ubicada la Universidad Nacional Agraria de la Selva, es un lugar de entrada a la Amazonía, y una de las facultades que ha dado origen a la universidad es la Facultad de Zootecnia, ¿no? Dicha facultad tiene en el campus las instalaciones, en este caso hemos, hemos utilizado un galpón, y la bioclimatología del lugar está pues con una precipitación alta de 3200, está situado a una altitud de 660 metros, tiene una humedad alta también, cerca de 84%, y una temperatura de 24.5 en promedio. Dentro de instalaciones y equipos, utilizamos el galpón. En el interior de dicho galpón hemos ubicado los corrales de 1 metro cuadrado, construidos a partir de madera y material de la zona, con sus respectivos comederos y sus respectivos bebederos. Además de utilizar estas instalaciones, también hemos utilizado el laboratorio de sanidad animal y también el laboratorio del CIPNA, un instituto de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Hemos utilizado para este ensayo 90 pollos machos
de la línea COP 500, cuyo peso vivo en promedio fue de 46 gramos, 46.11 gramos, y su edad fue de un día, ¿no? Estos pollos vinieron de Lima, se hace la compra y se trabajaron con ellos. También dentro de la evaluación hematológica y bioquímica se han evaluado en 3 momentos distintos, al día 1, 14 y al día 28, a través de la toma de muestras de sangre de los pollos. El desempeño productivo fueron evaluados en 3 fases: de inicio, de 1 a 7 días de edad, crecimiento, y en la fase de acabado 22 a 35, y también se evaluó un periodo total, ¿no? Desde el primer día hasta los 35. El insumo en estudio es el Dracontium spruciano, Sachagerogón. Para obtener el extracto fue repasado todo este proceso, ¿no? En primer lugar hemos tomado los rizomas del Sachagergo de la zona de Tingo María. Luego aquí el tesista lo ha reducido de tamaño. Después de reducir de tamaño, fueron colocados en frascos de mayor a 1 litro de capacidad con tapa hermética, y se han utilizado exactamente 200 gramos de este Sachagergon de menor tamaño, más 800 ml de etanol al 75%, los cuales fueron mantenidos por 48 horas, ¿no? Todo lo que indica acá. Luego, a través de un rotavapor obviamente de aquí se han filtrado, y el filtrado se han secado con una estufa y además con un rotavapor para eliminar la mayor cantidad del etanol. ¿Cómo quedó la muestra? De esta forma, ¿no? Unos extractos un poco ya solidificados, los cuales han sido utilizados en diferentes proporciones en el agua de bebida. Bien, hemos evaluado 3 tratamientos. El T1 es un control, agua de bebida sin suplementación. El T2 con una suplementación de 0,35 miligramos por miligramo por ml. Y el T3 el doble, ¿no? 0,7 miligramos por ml de agua de bebida. ¿Cómo quedaron estas combinaciones, ¿no? El T1, obviamente de color transparente, tal como es el agua. El T2 ya un poquito cambiado de color. Y el T3, con mayor cantidad del extracto, se presentó de otro color más oscuro. Hemos determinado, o hemos planteado el diseño y análisis estadístico para el caso de las variables hematológicas y bioquímicas. Las muestras fueron sometidas en un DCA con arreglo factorial de 3 por 2 más 1, ¿no? 3 dosis de extracto por 2 edades y más una edad que es el control o el día 1. Estos análisis fueron realizados con el programa estadístico Infostat, y los promedios fueron comparados con la prueba o el test de SNK. Entre tanto, las variables de desempeño, solamente se utilizó un diseño completamente al azar, con 3 tratamientos, 5 repeticiones, y cada repetición con 6 pollos, ¿no? Lo mismo fue utilizado el programa estadístico. Resultados y discusión. El primer objetivo fue determinar el coeficiente de inhibición probado en DPPH frente al extracto etanólico del rizoma del Dracontium. Se han determinado que necesitamos 164.37 microgramos por ml para inhibir el 50% de
este radical libre de PPH. Entonces, esto es un dato muy importante, el cual nos indica que el extracto del rizoma de Sacha-Gergon se presenta como un antioxidante. En cuanto a los parámetros sanguíneos o hematológicos y bioquímicos, en esta tabla número 1 se verifican los datos y están divididos en la primera parte, que es dosis del extracto, ¿no? En este caso el factor dosis, luego el factor edad, y en la última parte tenemos los p-valores de cada variable y la interacción, ¿no? Verificamos que se han evaluado hematocrito, hemoglobina, eritrocito, proteína sérica y glucosa de muestras de sangre de los pollos, y podemos observar que el hematocrito presentó una interacción entre los factores edad y dosis de extracto etanólico. Esto es muy importante, un dato que nos va a traer nuevos resultados. Lo mismo ocurrió para la hemoglobina, ¿no? Hubo una interacción, y también para eritrocito. Entre tanto, la proteína sérica y la glucosa no fueron influenciados y no fueron cambiados por esta interacción entre los dos factores. Bien, vamos a ver entonces las interacciones, cómo quedaron. Profesor, le queda solamente un minuto. Muchas gracias. Tenemos acá el hematocrito, ¿no? Vamos a acelerar entonces. Tenemos el hematocrito, la hemoglobina, los eritrocitos, y se verifica claramente que este color verde, que es la dosis alta, los pollos acaban concentrando mayor cantidad de hematocrito, mayor cantidad de hemoglobina y mayor cantidad de eritrocitos en la sangre, ¿no? O sea, tiene un efecto notorio de inducir o de tener mayores concentraciones de las células rojas. En cuanto a variables productivas, vemos acá el peso inicial, peso final, la ganancia, consumo, conversión. La única variable que ha sido impactada o modificada es el consumo diario de alimentos, ¿no? Tanto en la última fase como en el periodo total, indicando que a mayor dosis del extracto se tiene menor consumo de alimento. Se concluye que la concentración de 164.37 miligramos por ml de extracto etanólico reduce o inhibe el 50% al radical libre. El consumo de agua de bebida suplementada con 0.7 miligramos, lo que trae es un aumento de 28% para hemoglobina, 48% para eritrocitos y 7% para hemoglobina, 28% para eritrocitos y 48% para eritrocitos. También indicamos que las otras variables no fueron influenciadas y el consumo de alimento sí fue reducido con mayor cantidad de extracto, ¿no? Agradecimiento al Centro de Investigación de Productos Naturales de la Amazonía, el CIPNA de la UNAS, liderado por el magíster Juan Lau González. Tenemos el grupo, el estudiante, el colega Daniel, mi persona, y bueno, yo quiero agradecer por su atención y también indicarle que este trabajo está publicado en la revista de la Universidad de Trujillo. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Muchas gracias por su presentación. Bueno, nos quedan 7 minutos. Tenemos 2 preguntas. La primera es para el profesor Juan Reategui. Y la pregunta es la siguiente. ¿Es económicamente rentable incluir harina de mosca de soldado en la alimentación de animales? ¿Cuánto cuesta producir 1 tonelada de harina de insecto? Y la siguiente pregunta es para el doctor Espinosa. Y la pregunta dice, ¿por qué los peces no producen huevos todo el año? Entonces,
Profesor, cada uno de ustedes cuenta con 4 minutos para responder a las preguntas. Profesor, Gracias, Vanessa. Bueno, estamos en un estudio justo sobre costos y costos de inclusión de harina de mosca soldado negra en la alimentación de cuyes. Definitivamente en esta coyuntura actual, en esta coyuntura momentánea que tenemos con un dólar por encima de los 4 soles, hablar de 1 kilogramo de harina de Hermetia y Lucens más o menos, no, ya es un valor real que lo tengo para este proyecto. Y estoy compitiendo con un valor de proteína de estándar que va a estar sobre 42-45% de materia seca, de proteína cruda en materia seca, ¿no? Entonces, ahorita sí es rentable, ¿no? No te puedo hablar todavía de toneladas porque nosotros estamos a nivel piloto y a nivel investigación. De acá a 18 meses, que es el tiempo que va a durar este proyecto de desarrollo de la línea de producción piloto, yo creo que ya voy a poder dar mayores resultados para poder hablar de toneladas, ¿no? En la parte de truchas, en la alimentación acuícola, todavía no tenemos datos, recién vamos a empezar a tomar datos con el desarrollo de este proyecto, ¿no? Pero en la parte cuyes, está por publicarse un segundo artículo, ¿no? Donde ya estamos poniendo los valores de costos, el costeo, ¿no? Con el uso de alimentación de harina de mosca soldado negra. 1 kilogramo de mosca soldado negra está en el rango de 4 o 5 soles en este momento. Gracias, Vanessa. gracias a usted, profesor. Profesor Espinosa, para que responda a la pregunta sobre por qué los Sí, peces no producen huevos todo el año. bien, muchas gracias por la pregunta. De acuerdo a los estudios que hacemos y bueno, conocemos reproducción y mejoramiento en especies submarinos, ya tienen su época de reproducción los peces, ¿no? Y como vemos acá en el Sargo, arranca más o menos a fines de octubre hasta marzo o abril, de acuerdo a la temperatura. La temperatura, por ejemplo, es un factor primordial, preponderante en el desarrollo, en el desove de recursos. Alcanzamos los 17 grados centígrados, 17.5, y el sargo desove. Antes no, estamos sobre 15, 14 grados en el invierno, acá por ejemplo en nuestro litoral. Entonces la temperatura juega un papel importante. Eso lo alcanzamos y algo más, 18, 18.5, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Entonces, eso nos da a nosotros pues, las características para el desove de esta especie. Ese es el por qué no producen, no, ya es la época. No. Sí podemos trabajar con el tiempo, estamos pensando, evaluando, por ejemplo, trabajar con sistemas de recirculación, trabajar con temperaturas y en ese sistema de recirculación darle la temperatura que estamos hablando, los 16, 17, 17.5, para ver, inducir el desove. Es importante mantener en todo trabajo en acuicultura, mantener semilla durante todo el año. Entonces, eso es básicamente el por qué no van a producir. Y fíjense ustedes, en una de las gráficas vimos hasta el mes de mayo. Ese año fue, ¿no? De temperaturas buenas, digamos así, para nuestro trabajo, ¿no? Claro, cuando no se alcanza esas temperaturas del desove, vamos a tener problemas. Ese es el por qué los peces no producen huevos todo el año. La temperatura, la fisiología y la época de reproducción